Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a este su canal de economía. En este curso de Microeconomía 1, el primer tema que corresponde es el análisis del mercado bajo los supuestos de la competencia perfecta. Vamos a estudiar tanto las curvas de oferta como las curvas de demanda. Así que bien, comencemos. ¿Qué se entiende por mercado, en primer lugar? La definición es una definición muy sencilla. El mercado es un espacio que puede ser físico o no, donde confluyen tanto compradores como vendedores de un bien o servicio, es decir, interactúa la oferta con la demanda. Al principio te dije que el análisis de este caso del mercado se basa en los supuestos de la competencia perfecta. Es mejor que te acostumbres porque dentro de los modelos económicos siempre se basan en unos supuestos. Para este caso el primer supuesto es precios aceptantes, es decir que ningún agente económico, entendiendo agente económico tanto las familias, las empresas o el gobierno, que el gobierno puede fungir tanto como empresario o como consumidor, pueden influir de manera directa sobre el precio. ¿Qué quiere decir esto? Que al encontrarnos en una competencia perfecta va a haber muchos compradores y muchos vendedores o productores, así que ningún aporte de ellos va a influir directamente sobre el precio. El segundo supuesto se basa en la información perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que conocen a la perfección la reacción tanto de la oferta y de la demanda y el indicador de la información son los precios. Es decir, cada uno conoce la manera en cómo va a reaccionar tanto las empresas como los consumidores cuando se presentan variaciones en los precios. Esto hace referencia cuando se presenta una variación en el precio. Por ejemplo, si el precio sube, los consumidores van a saber cómo van a reaccionar tanto los productores como los demás consumidores. Libre movilidad de factores. Este es el tercer supuesto. Hace referencia a que cualquier agente económico puede movilizarse a cualquier actividad económica. No existen barreras a la hora de entrar ni barreras a la hora de salir. Esto nos hace referencia más que todo a los beneficios que se presentan tanto en una actividad como en otra. Este supuesto lo que nos quiere decir es que si un productor encuentra más rentable otra actividad, va a movilizar tanto sus trabajadores como su maquinaria, como su capital y sus instalaciones hacia la nueva actividad donde sea más beneficioso. Por ejemplo, si hay un productor que produce ositos de goma y es más rentable producir autos, se va a movilizar con todos sus factores hacia la producción de autos. No va a tener ninguna restricción en ello, ni tampoco va a tener ninguna restricción en salirse de la anterior producción. Bienes homogéneos. Esto quiere decir que las empresas no producen bienes diferenciados, por lo tanto a los consumidores les dará igual comprar a una empresa que a otra. Si yo deseo consumir un producto, en este caso tomemos nuevamente los ositos de goma, me dará igual comprarle a tanto a un vendedor o productor como a otro productor o vendedor, ya que no habrá diferencia. Cuando se habla del mercado es necesario conocer tanto la oferta como la demanda. En primer lugar vamos a analizar la demanda. ¿Pero qué se entiende por demanda? La definición también es igual muy sencilla. La demanda es una función que relaciona la cantidad de un bien o servicio que un consumidor desea adquirir a un determinado precio. Es decir, se me presentan unos precios en el mercado y yo decido cuánto de ese producto voy a consumir. Es necesario analizar la curva de demanda. La curva de demanda lo que nos va a relacionar es el precio con la cantidad. Primero hay que entender cómo se construye esta curva de demanda. En el eje vertical, o conocido también como el eje de las ordenadas, vamos a ubicar el precio, y en el eje horizontal, conocido como el eje de las abscisas, vamos a ubicar la cantidad. Partamos primero de un precio P2 que nos dan. A este precio los consumidores van a desear adquirir Q2 unidades de dicho bien. Si se presenta una variación en el precio, en este caso disminuye hasta P1, los consumidores van a adquirir Q1 cantidad de dicho bien, es decir, la cantidad aumentó y el precio bajó. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la curva de demanda tiene una pendiente negativa, por su relación es inversa. A medida que bajan los precios se va a consumir menos. La oferta. Primero entendamos el concepto de oferta. La oferta es la función que relaciona el nivel de producción que un vendedor desea vender o de un productor de un bien o servicio a un determinado precio. Vamos nuevamente con la curva de oferta. En este caso partimos de un precio P1. A este precio los productores partamos de un precio P1.
A este precio P sub 1 los productores o vendedores estarán dispuestos a ofrecer una cantidad Q sub 1. Si se presenta una variación, en este caso el precio sube, los productores van a producir Q sub 2 cantidades. Quiere decir que la producción aumentó cuando el precio aumentó. Esto es los incentivos que tienen los productores para producir más bienes. Por ejemplo, si el precio sube, ellos se van a ver más motivados a seguir produciendo. Por lo tanto, hay una relación directa tanto en el precio como en la cantidad en la curva de oferta. Por eso se dice que su pendiente es positiva. Una vez estudiados los movimientos a lo largo de la curva, como lo miramos anteriormente, es necesario conocer también los desplazamientos de la curva. En este caso vamos a analizar primero los desplazamientos de la curva de demanda. Esto se debe a 3 razones principalmente, pero antes de nada quiero explicarte algo. Los desplazamientos se dan por variables diferentes al precio y a la cantidad. Así que la primera razón es la siguiente: una variación en la renta disponible. ¿Qué quiere decir esto? Esto hace referencia a los ingresos que posee un consumidor para consumir dicho bien. Por ejemplo, si el consumidor tiene más ingresos, va a decidir consumir una mayor cantidad, por lo tanto la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. En el caso contrario, cuando sus ingresos disminuyen, va a tener menos dinero para consumir dicho bien, por lo tanto la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. La segunda se debe a un cambio en las preferencias del consumidor. Por ejemplo, si se demuestra en un estudio que consumir dicho bien afecta a la salud, los consumidores van a tener menos incentivos para demandar ese bien. Por lo tanto, la curva de demanda se va a desplazar hacia la izquierda. En el caso contrario, si el estudio descubriera que consumir dicho bien es beneficioso para la salud, los consumidores demandarían una mayor cantidad. Por lo tanto, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. El tercer factor son las expectativas. Por ejemplo, si el consumidor espera que su ingreso en el siguiente mes suba, demandará una mayor cantidad, por lo tanto la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. En el caso contrario, se espera que el siguiente mes tal vez pueda perder su trabajo o sus ingresos disminuyan, su curva se desplazará hacia la izquierda. Una vez conocidos los desplazamientos de la curva de demanda, es necesario conocer ahora los de la curva de oferta. De forma similar, esta se debe a 4 razones principalmente. La primera de ellas es la tecnología, es decir, si se vuelve más eficiente el proceso productivo, se va a implementar los mismos factores productivos o incluso menos para producir una mayor cantidad. Por lo tanto, la cantidad ofertada va a ser mucho mayor. En este caso, lo que va a representar es que la curva de oferta se desplace hacia la derecha. El segundo son el costo de los factores productivos. Por ejemplo, si el costo de las materias primas sube, la producción va a disminuir, por lo tanto la cantidad ofertada va a ser mucho menor. En este caso, la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. En el caso contrario, si las materias primas tienen un menor costo, la oferta va a aumentar, por tanto la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. De manera similar, como miramos en el caso de la demanda, también se puede presentar por expectativas. En este caso, si el productor o vendedor espera que el precio suba, va a decidir ofrecer una mayor cantidad, por lo tanto la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha. En el caso contrario, si espera que los precios bajen, va a ofertar una menor cantidad o va a producir una menor cantidad y por lo tanto la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. El retiro o ingreso de un productor. En este caso, quiere decir si un productor se retira, va a haber una cantidad menor en el mercado, por lo tanto la curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Por el caso contrario, si un productor ingresa, la curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha debido a que va a haber una mayor cantidad de bienes en el mercado. El tema fundamental de este análisis es el mercado. En un principio, cuando hablamos de la definición, dijimos que era la interacción entre las curvas de oferta y demanda. Por lo tanto, vamos a analizar las curvas tanto de oferta y demanda y su interacción en el mercado. Antes de nada, quisiera aclararte que la curva de oferta y la curva de demanda del mercado se construyen bajo la sumatoria de las curvas de oferta y demanda individuales. En este caso, vamos a tener que es un precio de mercado, un precio de equilibrio que es el P sub 0. A este precio de equilibrio se demanda una determinada cantidad en el mercado que es Q sub 0 denominada cantidad de equilibrio. A este precio de equilibrio, tanto los compradores, los demandantes en este caso, van a estar dispuestos a comprar ese producto a ese determinado precio y los oferentes van a estar dispuestos a
vender o a producir su bien en dicho precio. Por eso se denomina el precio de equilibrio. En un posterior video vamos a ver los desplazamientos y movimientos que harán que se generen nuevos precios de equilibrio.